Bienvenidos a otro episodio de Emoji Chat, una vez más con mi esposa Sandra. Y hoy vamos a introducir un tema en particular, la continuación de la comunicación emocional, si te gustaría introducirlo. Bueno, pues los anteriores hablamos un poco en la comunicación emocional, un poco presentamos, ¿no?, el tema. Después, en la segunda parte, hablamos de, dentro de esa comunicación emocional, cuál es la comunicación que tenemos con nosotros mismos, ¿no?, ese diálogo interno. Y en este tercero queríamos enfocarnos en la comunicación en pareja, ¿no? Yo creo que sobre todo en la pareja es donde más lo podemos practicar, aunque es verdad que es algo que se puede llevar a cabo con cualquier relación cercana. Y queremos hablar de un par de cositas. Uno es la expectativa y otro es la validación dentro de esa comunicación emocional en pareja. Muchas gracias. Pero antes de definir los conceptos, como siempre, vamos a empezar con la cita del día. Esta vez es de Eleanor Roosevelt y dice: las grandes mentes discuten ideas, las mentes mediocres discuten eventos y las mentes pequeñas discuten personas. Que me parece muy interesante porque va con el tema de lo que tenemos que hablar, ¿no? De cómo gestionamos nosotros los eventos en lugar de enfocarnos en los trasfondos que hay detrás del evento, en lugar de los detalles. Si te parece, como la última vez te he preguntado para empezar a definirlo, quiero compartir mi definición de esos dos conceptos que yo estaba hablando, de expectativa y validación. Para mí la expectativa es la raíz de todo, ¿cómo se dice disappointment en español? Decepción. Decepción, gracias. Para mí la expectativa es la raíz de toda decepción. Es decir, es ese concepto eh, de que nos separa del presente, como que nos mira hacia un futuro que es incierto y nos mueve hacia algo que esperamos que ocurra sin saber qué va a ocurrir y por lo tanto pues da puerta a esa decepción en muchos aspectos. Y para mí la validación tiene un doble filo y creo que podemos tratarlo durante la conversación de hoy, ese doble filo, porque es bueno que entendamos cómo tenemos que validarnos mutuamente en esos sentimientos de la comunicación, pero la validación también puede verse como esa necesidad insana, ¿no? De buscar continuamente aprobación o juicio por parte de esa otra mitad de la relación, ¿no? Tanto si es en el trabajo como si es en nuestra pareja amorosa, hermanos, padres, hijos, etcétera, ¿no? Y para mí tiene ese doble filo. Por un lado, la importancia que tiene en nuestra comunicación emocional que validemos lo que está ocurriendo en el sentimiento y las emociones de la otra persona y en nosotros mismos, pero al mismo tiempo tiene ese doble filo de cuando se lleva al extremo, no es sano estar continuamente buscando esa validación. Entonces, ¿qué significa para ti expectativa? Pues yo, sobre la expectativa, lo que veo, y lo hablamos en uno de los podcasts anteriores, es como casi lo opuesto a la comunicación. Creo que la expectativa es cuando te encierras en tu propio paradigma, en tu manera de ver las cosas, y como para ti tiene sentido que eso sea así, piensas que para todo el mundo tiene que tener el mismo sentido. Entonces, eso te lleva a que no comuniques tu manera de ver las cosas o lo que tú esperas de otras personas porque tú crees que eso es lo lógico, ¿no? Entonces, un poco creo que es esa cárcel mental que nos hace encerrarnos en nuestro propio paradigma y nos lleva a no tener en cuenta de que la persona que está al lado lo puede ver de otra manera y no hacer las cosas de mala intención cuando no las hace como nosotros queremos, sino simplemente que su paradigma no es el mismo o su manera de expresar la misma idea, el mismo concepto, es diferente. Entonces yo veo que es eso, ¿no? Que es ese encierre en nuestra propia visión. Después, con respecto a la validación, yo lo veo como tú, como ese arma de doble filo en el que, y es un poco con lo que hablábamos también en otro podcast sobre la soledad, en el que la desconexión empieza desde dentro, entonces cuando empieza esa falta de validación de nosotros mismos hacia lo que nosotros sentimos, es que empezamos a buscarlo en otras personas y no es una manera sana. Tenemos que aprender primero a validarnos. Entonces, pienso que la validación es algo tenemos que empezar desde nosotros mismos, no podemos empezar a buscarla desde fuera. Me parece genial. Así que bueno, ya sabemos, cuando hablemos de expectativa y validación, a esto nos referimos en nuestro entendimiento de, cuando hablamos de estas dos cosas, esto es lo que queremos decir Sandra y yo con estos conceptos. Y llevándolo al tema de la práctica, yo creo que tiene esa... A mí me gustaría que pudiéramos usar dos experiencias que quizás son los extremos
y enseña cómo eso ocurre al nivel de las tonterías, pero también puede ocurrir al nivel de los extremos donde las relaciones se ponen realmente en peligro. Y creo que sería importante que compartiéramos que durante nuestro periodo de peor gestión emocional, cuando estábamos realmente adictos a esas emociones negativas en nuestra vida, Sandra y yo estuvimos a punto de divorciarnos, pues no sé cuántas veces, pero nuestra relación estuvo en peligro durante 4 o 5 años o incluso 6, durante era periodos de ciclos de sí, que sí, no, que sí, sí, que sí, no, y durante mucho tiempo, en el extremo en el que estábamos llevando eso, no estuvo a punto de separarnos. O sea, eh, la verdad es que fue una época muy difícil porque era, y tiene que ver lo que tú decías, ¿no? Que hablábamos también de la soledad. Era el momento en el que nos sentíamos solos en nuestra pareja. O sea, nos sentíamos que no estábamos conectados y estábamos solo pasando por ese sufrimiento. Teníamos que manejar situaciones exteriores muy estresantes y eso nos llevó a una desconexión total entre nosotros y no teníamos las herramientas que tenemos ahora sobre la comunicación, sobre el conocimiento de nosotros mismos, no teníamos la madurez emocional que nosotros tenemos ahora, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvimos algunos años en el que intentábamos subsistir, algo que sabíamos todo el tiempo es que nos queríamos, pero veíamos que es que no funcionaba. Entonces nos llevaba una y otra vez a replantearnos, pues, qué hacemos, ¿no? Pero menos mal que encontramos algunas herramientas y conseguimos, ¿no? Solucionar, porque al final eran eso, errores de comunicación, sentimientos encontrados y desconexión, pues porque no estábamos bien nosotros mismos. Así es. Y nos gustaría compartir alguna de esas herramientas y consejos con la audiencia hoy. Pero a mí me gustaría, porque desde el punto de vista de las circunstancias, por ejemplo, con el tema de las expectativas, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo antes, porque de alguna manera eh, tuvimos que aprender que lo que nosotros estábamos viviendo, solamente nosotros estábamos viviendo. No podíamos, pero sin embargo, en las circunstancias en las que nos encontramos, donde lidiábamos con todo el estrés externo, que le pasa a muchas personas hoy en día en muchos entornos, ellos cuando se enfrentan a ese conflicto, ya sea un conflicto de pareja, un conflicto económico o cualquiera que sea el conflicto, el problema que tenemos nuestras mentes egotistas es que pensamos que todo el mundo está viendo las circunstancias exactamente igual que nosotros. Entonces nosotros encaramos esas conversaciones pensando que la otra parte de la conversación está viendo exactamente lo mismo que nosotros. Y la realidad es totalmente opuesta. Es que no hay nadie en el mundo que pueda ver el mundo igual que nosotros. Entonces, para nosotros fue muy complicado. Por ejemplo, la experiencia tonta que quería compartir primero. Al principio de nuestra relación como pareja, nosotros nos casamos muy jóvenes, no habíamos convivido antes juntos, entonces había muchas cosas que aprender el uno del otro y fue difícil, ¿no? Al principio, pero tuvimos que aprender muchas cosas del uno del otro. Y una de las tonterías más tontas que yo creo que ahora la vemos en el pasado y nos parece tonta, pero que en aquel entonces a mí me parecía sumamente importante, era el tema de pedir perdón. No sé si te acuerdas, pero durante un montón de años, no sé cuántos años, pero durante un montón de años, nosotros, cuando teníamos una discusión y había que arreglar las circunstancias o el conflicto, yo era de esas personas que tengo la necesidad de expresar el perdón. De decir, pues si yo me he equivocado, tengo que ir a acudir a ti y a como restituirlo, ¿no? Perdóname. Entonces yo tenía que comunicar que me había equivocado, que estaba buscando, y en muchos aspectos yo de forma insana buscaba tu validación en ese perdón continuamente. Pero bueno, eso lo hablamos después. Pero en esta experiencia tonta, que no es tonta, que no era tonta en aquel entonces, pero es tonta ahora, yo estaba siempre comunicando el perdón, pero cuando era al contrario, cuando yo pensaba que yo tenía la razón y tú te habías equivocado, yo esperaba que tú vinieras a pedirme perdón. Y normalmente no lo hacías. Porque yo lo veía totalmente al contrario. Y es claro, no nos lo comunicábamos porque yo creo que para cada uno era tan obvio nuestra posición. Para mí las palabras no significaban tanto si no iban seguidas de un comportamiento. Entonces en mi mente es, si yo estoy enfadada y he hecho algo mal, mi manera de pedir perdón es, pues te voy a cocinar tu comida o te voy a ayudar en esto o voy a ir y te voy a dar un beso. No tengo que decir justo la palabra perdón
porque mi actitud, mi lenguaje corporal o mi manera de comportarme debería de hacerte saber que yo ya estoy arrepentida, ¿no? Y que todo está bien y que lo siento, ¿no? Pero sin decir la palabra lo siento o perdóname. Y a veces a mí me pasaba al revés, ¿no? Tú sí venías a decirme perdóname, pero si a lo mejor justo después de eso hablábamos, pero bueno, perdóname, pero tú también has tenido tu parte. Para mí, después de ese perdóname, el pero era como lo ha echado todo por tierra, ese perdóname no significa nada, sin embargo, para ti era la muestra de verdad de cómo te sentías, ¿no? Y fíjate la manera tan diferente lo que veíamos cada uno, hasta que un día llegamos a la conversación de decir, Oye, ¿por qué no me vienes a pedir perdón? es que a mí no me parece que tú estés como arrepentida de lo que has hecho si no me dices perdón y yo era, pero es que a mí no me lo parece solo porque me digas perdón, tendrás que actuar después conforme a lo que... Y ya llegó un día en el que llegamos, pero es verdad que era algo muy distinto. Y me hace ver, porque hay cosas, por ejemplo, en la convivencia se puede ver muy fácil, a lo mejor en las expectativas es más difícil porque es más una comunicación verbal, ¿no? Pero me acuerdo también que de recién casados, para que tú veas lo que es la expectativa del paradigma de cada uno. Nosotros eso nos casamos sin haber convivido antes juntos, sí habíamos llevado ya 4 años de relación, pero no habíamos vivido juntos nunca antes de casarnos. Entonces, yo soy de una familia de 4 personas donde estamos mi hermano y yo y mis padres, y en mi casa no se hace ruido, cuando todos estamos durmiendo no se enciende una luz, o sea, no se hace nada. Tú vienes de una familia de 5 hermanos y 2 padres, donde en una habitación estabais durmiendo unos cuantos y si uno se tenía que cambiar encendía la luz y los demás seguíais durmiendo. Y me acuerdo que de recién casa tú te levantabas para prepararte para el trabajo y encendías la luz y yo me levantaba que se me iba a salir el corazón de la boca y yo decía, pero este hombre, ¿qué está haciendo? No se da cuenta que uno no enciende la luz cuando otro estaba dormido. Para mí eso era lógica pura. Y tú eras como, uy, ¿por qué te has despertado? Y yo, ¿cómo que por qué me he despertado? Y es algo que tuvimos que aprender, pero claro, mi paradigma era, es lo que me han enseñado, es lo que se ha hecho en mi casa siempre, la luz no se enciende mientras que está dormido. En tu paradigma es, da igual que se encienda la luz y la gente sigue durmiendo, porque es lo que había pasado siempre, ¿no? Y un poco eso refleja, en una situación a lo mejor más divertida, que nos pasa lo mismo a la hora de los sentimientos, de lo que esperamos de la pareja, de lo que esperamos que sea nuestra vida en matrimonio, ¿no? En pareja. Así es. Y son cosas que son tontas, pero que acumulan después. Pero creo que nos introduce al siguiente punto de la conversación, de la comunicación emocional con las expectativas. Y es que tenemos la tendencia a centrarnos en los detalles y no en los trasfondos. Es decir, el ego o nuestra visión perceptiva tiene la necesidad de desgranar todos los detalles, ¿no? De romperlos en trocitos muy pequeñitos para que tengan sentido en nuestro paradigma, en lugar de entender que es el paradigma colectivo al que tienen que alcanzarse conjuntamente, ¿no? Como por ejemplo lo de la luz, una tontería muy grande, pero que ahora ya sé que no tengo que encender la luz. Me ha costado un tiempo, pero yo ya sé que no tengo que encender la luz. Pero es el hecho de encender la luz, es un acto inocente, no tiene un valor negativo, pero para ti tenía un valor negativo que tu marido al levantarse encendiera la luz porque te despertaba. Claro, para mí era una muestra de desconsideración porque en mi mente no cabía la posibilidad de que tú pensaras que no pasaba nada. Es como, es que es lógico que si enciende la luz me voy a despertar, pero para ti no era lógico porque no era tu paradigma. Entonces, claro, cuando tú dejas fuera la posibilidad de que la persona lo vea de otra manera, ya empiezas a buscar razones. Y ya es, pues no le importa, pues que desconsiderado, pues que egoísta. Empiezas a buscar otras cosas que rellenen la posibilidad de oye, es que a lo mejor no lo ve igual que yo, es que a lo mejor no es lo que él piensa, no lo está viendo desde mi misma posición, ¿no? Eso es, que yo creo que para mí ese es el consejo que me gustaría que compartiéramos con la audiencia. Es decir, debemos evitar centrarnos en los eventos, que es una cosa que nuestro mentor nos decía muy a menudo. En las discusiones a diario tendríamos siempre a irnos por las ramas, ¿no? A centrarnos en la superficie. Ah, es que ha encendido la luz. No. O sea, ¿qué es lo que hay de trasfondo? Como tú has hecho, como hicimos en el futuro. Es que es el entendimiento de que yo vengo de un entorno familiar distinto. Entonces, ya empiezan a alinearse los paradigmas en ese aspecto. Es decir, entender qué hay de trasfondo en las acciones sin lugar de darle un valor positivo o negativo a la acción hasta que se llegue a esa conclusión. Y creo que como antídoto a las expectativas,
Porque lo ideal para mí es que nadie tuviera expectativas. Así no hay decepción. Es decir, nosotros trabajamos con las esperanzas sí, la esperanza de que las acciones nos lleven a algo en concreto, pero uno no espera que otra persona me haga feliz, por ejemplo. Uno no puede esperar que los actos de otras personas o otra organización causen algo positivo o negativo en mí. Debo ser independiente en ese aspecto. Entonces, comprender eso es muy importante. Pero creo que de forma práctica, porque eso es más teórico, no es como más mundo yuppie, como te gusta a ti decirlo, pero lo práctico es comuníquense. O sea, si están trabajando en pareja o en equipo, en la organización del trabajo, comuniquen las expectativas, es decir, intenten antes y durante la relación, si surge un conflicto, lo primero no es lidiar con el conflicto o atacar al conflicto o intentar resolverlo, es intentar comprender si realmente hay un conflicto y si hay un conflicto, ¿cuál es el conflicto? Porque nuestra tendencia natural va a ser centrarse en el detalle, en la superficie, en lugar de en el trasfondo. Y a mí hay una frase que me gusta mucho que usa la doctora Helen Sherpa en el curso de Milagro, que dice que el error de pensamiento tiene que solucionarse en el nivel al que ocurre. Y es algo que llegamos a aplicar muy bien nosotros con ese entrenamiento, de que si hay un error o un conflicto a un nivel emocional y nosotros nos centramos en los hechos, la emoción se ignora. Y eso es algo que afecta a la capacidad que tenemos nosotros de comunicarnos emocionalmente y crea esa decepción, esa expectativa incorrecta de que la otra persona está ahí para ver la forma, el mundo de como yo lo veo, satisfacer mi necesidad. Yo creo que eso, el primer antídoto, como tú estás diciendo, ante la expectativa es la comunicación. Pero la comunicación solamente, me voy a explicar con esta frase, ¿no? Solamente no sirve porque no sirve, o más bien dicho, no sirve cualquier tipo de comunicación. O sea, contra la expectativa lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos, pero lo segundo que tenemos que hacer es cómo nos comunicamos. Y lo que tú estás diciendo, y es un poco la frase que hemos visto antes, ¿no? Y va todo entrelazado. La manera que a nosotros más nos ha ayudado, que de hecho nos lo enseñó un coach emocional y nos dijo a la hora de comunicarnos en pareja cómo debíamos hacerlo, es hablar desde el yo. Y tiene que ver con esta frase, ¿no? Dice que las grandes mentes hablan de ideas y las mediocres hablan de las circunstancias, de los eventos y las pequeñas mentes de las personas, ¿no? Entonces, eso es un ciclo que se da en las conversaciones matrimoniales o en las discusiones matrimoniales muchísimo. Y es que empezamos a discutir los eventos. Y al discutir los eventos, bueno, solemos empezar criticando a la otra persona. Es que tú has hecho, es que tú... A la persona, la mente pequeña. Exacto, Hablamos de la empezamos mente con una pequeña. mente muy pequeña. Y después de ahí, cuando la otra persona se siente atacada y ya tienes que empezar a sacar la artillería, como yo digo, empiezas a discutir los eventos, ¿no? Porque tú ayer esto y hoy otra vez y esto lo llevas haciendo yo no sé cuánto tiempo y ya verás cómo lo vas a seguir haciendo y empiezas a hablar de circunstancias. Pero al final la idea principal, o en este caso, esa idea, digamos, de el yo, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué esto es un tema de discusión conmigo? ¿Por qué yo me siento así? Eso se está dejando de lado. No se está hablando del sentimiento. Entonces, cuando cambiamos esa manera de comunicarnos por el yo, decir, oye, yo me siento así. Y la otra persona te va a preguntar, ¿y por qué te sientes así? Bueno, pues en esta circunstancia a mí me hace sentir así. No es una crítica a la persona, sino es poner en conocimiento, es que cuando esto pasa, resulta que mi manera de reaccionar es esta, ¿no? Y, y así las dos personas hablan al mismo nivel, porque el problema es que cuando una ¿Dónde persona está el dice, error? Al nivel donde está el error. cuando una persona dice, es que a mí no me gusta cuando tú haces esto, y la otra persona empieza a hablar de hechos, si una persona está hablando de emociones y otra de hechos, ahí no puede haber, recordamos que estamos hablando de una comunicación emocional, de una conexión. No es simplemente hablar y entrar en esa lucha de poder de a ver quién gana la conversación, sino de una comunicación emocional, es decir, de una conexión donde se llega a un entendimiento. No podemos llegar a un entendimiento si uno está aquí hablando de las emociones y otro está aquí hablando de los hechos, porque es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, el comunicarte desde el yo, pensando en lo que tú sientes, en lo que tú le quieres hacer saber a esa persona, es la manera correcta, porque a veces queremos luchar contra la expectativa, pero nos comunicamos, pues eso, criticando, diciendo es que tú haces esto, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Esa comunicación lo que hace es reforzar el hecho de que pensemos que la otra persona debe de actuar de otra manera, porque debería ser obvio
que si tú haces esto yo me voy a sentir así. Eso no no estamos solucionando nada, simplemente estamos discutiendo hechos y eso suele llevar a una lucha de poder y a ver quién lleva más razón, a ver qué recuento de yo he hecho esto, pero tú haces lo otro y cuántas veces y cuánto tiempo llevamos haciéndolo y cuándo vas a dejar de hacerlo y eso no lleva a ningún sitio, no da solución Bueno, al sí lleva a un problema. sitio, lleva a un sitio de actividad y conflicto aún mayor. O Exacto, sea, no se termina el conflicto, ¿no? Exacto. Pero además lo bueno que tú has dicho es que nos introduce al siguiente punto, que es el tema de la validación, porque y me gusta cómo lo hablabas tú antes, porque en el tema de la validación está el doble filo, ¿no? Por un lado, cuando tú has entendido qué es el yo a donde tengo que hablar, el conflicto, para evitar la expectativa, ¿no? Esa comunicación emocional, es primero conocer realmente qué hay de trasfondo en mi sentimiento, en mis emociones, por qué yo he reaccionado así. Lo hemos hablado antes también, ¿no? De esa herramienta de autoanálisis, pero primero es validar cómo me siento. Oye, ¿me siento enojado o me siento frustrado? Y si me siento frustrado, ¿por qué me siento frustrado? ¿Es porque me siento impotente o es porque me siento aislado de la situación? Son muchos matices pequeños que es importante entenderlo para poder expresarlo correctamente a nuestra pareja o al equipo o lo que sea, ¿no? A esa relación que estamos comunicando. Es esa validación primero. Primero es esa validación interna. Y por la otra parte es el hecho de que si la persona consigue expresar sus emociones, como tú estabas diciendo en la comunicación, decías, no, es que yo me siento de alguna forma. Lo importante de eso es que la parte buena de esa doble filo de validación es que la pareja o la otra parte tiene que aceptar ese hecho. No tiene que juzgar. Y es que ¿por qué te sientes enfadada? No. O sea, no se trata de eso. Porque otra vez lo llevamos a los eventos, lo llevamos a las circunstancias, lo llevamos a los detalles. Si evitamos juzgar el sentimiento de la otra persona, sino, ok, te sientes enojada, ¿vale? Gracias por compartirlo, ¿no? O realmente ahora entiendo qué es lo que está pasando, o si me explicas por qué te sientes enojada, es más fácil incluso validarlo, pero si no es, oye, pues mi esposa se siente enojada, no es que yo no haya fregado en los platos o que haya dejado los calcetines tirados, sino que ella está enfadada por la situación, a ella le ha molestado por algo en concreto. Tengo que validar que eso ha ocurrido, no juzgar el hecho de que haya ocurrido, sino ni refutarlo, sino que tengo que validarlo. Eso para mí es la parte positiva de la validación dentro de la comunicación en pareja. No sé si estás de acuerdo. Sí, y es lo que estaba pensando, ¿no? Ahora mientras que hablaba, lo que hablábamos antes, la validación de uno tiene que pensar desde dentro en el sentido de decir, a veces hay cosas que nos molestan de la pareja o que nos hacen enfadarnos, hay circunstancias y eventos que son más grandes, ¿no? Y evidentemente nos podemos sentir de cierta manera. Tenemos que reconocer que ese sentimiento está ahí. Y a veces podemos estar trabajando para que no nos pase más, porque mismamente nosotros nos podemos dar cuenta de que no es correcto, pero tenemos que validar que eso está ahí. Y eso se comunica a la otra persona porque normalmente no es la circunstancia, sino lo que el mensaje escondido que las personas pensamos que hay detrás. O sea, el hecho de que una persona deje los calcetines en el suelo o no friegue los platos, evidentemente el mensaje que la otra persona puede estar recibiendo y por eso le sienta mal es desconsideración o el hecho de pensar que la otra persona pues no está tan preocupada por tu bienestar porque te está dando más trabajo o porque no está haciendo su parte, ¿no? Ahí siempre hay un mensaje escondido que es, digamos, el mensaje que la otra persona está recibiendo y por eso le viene el sentimiento. Cuando una persona dice yo me siento así por esto, si tú saltas a la defensiva diciendo es que no te debes de sentir así, es que ya entramos otra vez en la fase de antes, estamos discutiendo a la persona y no la idea que nos está Correcto. diciendo que yo me siento así. Entonces, tú no le puedes decir a una persona tú así no te sientes, porque sea más correcto o más incorrecto su sentimiento, el sentimiento está ahí, es la realidad de la persona. Entonces, uno tiene que ser considerado con el sentimiento que la otra persona Aceptarlo, tiene. validarlo. Exacto, entonces después de ahí ya se puede hablar y se entra, digamos, en la negociación de, vale, si tú te sientes así, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto no se dé? Entonces, tú validas a la persona, pero lo que tampoco puedes hacer es hacer creer a la persona que depende de ti el cómo ella se siente. Eso es algo que tiene que quedar claro y es algo que cada uno tiene que darse cuenta, ¿no? Es decir, yo no puedo depender de que la otra persona lo haga todo como yo quiero para yo sentirme feliz.
Eso es algo que tengo que traer yo a la mesa, pero sí que puedo comunicar aquellas cosas que son una piedra de tropiezo para mí, el hecho de yo mantener pues mi bienestar o mi salud mental o cosas que me afectan y se ponen sobre la mesa. No como dependencia de mi felicidad, sino como, oye, es que me es más fácil. Si yo estoy haciendo una dieta, te puedo comunicar, oye, no te comas una palmera de chocolate delante mía, que me lo pone un poco difícil. Pero no puedo depender de que tú comas un pastel mientras que yo hago dieta, de que mi dieta funcione o no, porque entonces te estoy dando el poder a ti. Y eso es un poco donde entra la validación, en la consideración de la pareja y en el que tú te conozcas a ti mismo y aceptes los sentimientos que estás teniendo. Entonces, ¿me puedo comer una palmera de chocolate? Sí, pero no delante mía. No, vale, pero y creo que ese ejemplo que tú acabas de usar es lo que yo iba a usar con el ejemplo extremo. Habíamos hablado de la tontería de la luz o el pedir perdón, pero el ejemplo extremo de la expectativa y la validación, que fue lo que nos llevaba a ese límite del divorcio y la separación y el conflicto continuo, era el hecho de que yo te había empoderado a ti sobre mi felicidad. O sea, había puesto toda la responsabilidad de mi felicidad sobre ti. Había puesto todas mis expectativas de validación sobre ti. Y esa es la parte insana, ¿no? De la validación, donde la relación entra en ese ciclo en el que yo estoy continuamente buscando un, como que aceptes todos mis hechos, como que todas mis metas estén primero pasadas por tu filtro, que yo no esté seguro de lo que vaya a hacer hasta que tú no me aceptes el hecho de que vaya a ocurrir algo. Y eso empezó a ocurrir de forma inconsciente cuando nos sentíamos muy solos, sobre todo, pero creaba, en lugar de decir, yo estoy poniendo más poder sobre mi mujer para que ella me ayude, al contrario, creaba una tensión muchísimo mayor en nuestra relación, hasta el punto en el que decía, en que en cuanto tú intentabas dar una opinión distinta a la que yo tenía, eso saltaba, disparaba una situación de estrés y conflicto muy enorme. Uh-huh. Y creo que esa es la que debemos evitar, lo que yo quería compartir con la audiencia, ¿no? Que debemos evitar esa validación donde estamos buscando continuamente que la otra parte, nuestra pareja, nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, lo que sea, esté continuamente, estemos pendientes de que acepte o valide o justifique nuestras acciones, aun si son acciones que nos han llevado al error. Pero esa es la relación de dar el poder a la otra persona, es algo completamente incorrecto y al final de cuentas, aunque parezca que estás dando la responsabilidad a otro, te desempodera a ti, o sea, te crea un vacío enorme interno. Uh-huh. Yo creo que eso es a esa situación sobre todo se llega cuando uno no se conoce bien a sí mismo. Y es como intentas llegar a ese sentimiento de estoy haciendo las cosas bien o me siento bien porque alguien me lo está diciendo, porque no me pongo a analizarme a mí mismo, ¿no? Entonces buscas, digamos, esa información por alguien externo, evidentemente alguien en quien confíes, ¿no? O una relación cercana, no cualquier persona. Entonces ahí es donde empezamos a buscar que todo lo que estamos haciendo sea validado, que todo lo que sentimos sea validado, pues porque no hemos entrado en esa conexión con nosotros mismos y es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Empezamos en esa desconexión con nosotros mismos por la grande acumulación de estrés, en no saber manejar emocionalmente una situación difícil y en cuanto entras en esa desconexión personal, pues intentas empezar a buscar validación fuera y resulta que cuando te desconectas de ti mismo, automáticamente te desconectas de la gente de fuera. Entonces, nunca va a poder llegar un feedback positivo. Siempre va a llegar negativo porque estás totalmente desconectado Es lo que has contigo, proyectado, es lo que has proyectado. con otra persona. Entonces, yo creo que lo importante en esto de la comunicación emocional, no solamente hay que esperar a necesitar tener una resolución de conflicto para sentarse y conectar a esta manera emocional, por así decirlo, ¿no? Y comunicar las cosas, sino que lo debemos de hacer cuando estamos en situaciones de calma. Debemos dar esas opciones en las que podemos comunicarnos siempre correctamente para que al final no se convierta en una discusión, estaba todo bien y de repente porque empezamos a comunicarnos acabamos discutiendo, ¿no? Y, y debemos aprender un poco cuál es el lenguaje, porque lo hablamos en la comunicación también, ¿no? No solamente nos comunicamos verbalmente, sino que la gran parte de la comunicación es en nuestros actos, en nuestro
tono de voz o en la manera en la que nos movemos o las pequeñas cosas que hacemos, ¿no? Digamos, nuestro comportamiento da también mucha información sobre cómo nos sentimos. Hay un lenguaje, de hecho hay un lenguaje que se llama el lenguaje de amor, ¿no? Y es que cada persona tiene un lenguaje amoroso. Para mí, por ejemplo, yo me acuerdo que tú, una de las, y ahora puedes comentar, ¿no? ¿Cuáles piensas que son tu lenguaje amoroso? Pero tú eres muy físico, te gusta mucho el contacto físico, el estar agarrados, estar de la mano, si estamos sentados en un sofá, estar pegados. Entonces, para ti esa es una de las maneras de comunicar amor. Para mí no era una manera de comunicar amor, porque yo siempre he sido más despegada. Sin embargo, mi lenguaje amoroso es más el servicio. El hecho de decir, te he hecho esto, o te he hecho tu comida favorita, o hemos hecho esto juntos, o no sé, ¿no? Te he lavado la ropa que te hacía falta para cuando te vayas a llevar la ropa que te hace falta para irte de viaje. Todo ese servicio para mí es una comunicación amorosa de porque te quiero hago esto. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces eso no nos lo comunicamos y volvemos a esa expectativa. Yo lo veo desde mi paradigma. Y si yo un día te pido un favor y tú no me lo haces, para mí era automáticamente, no me quieres. Pues porque si el lenguaje de amor es el servicio y él no me quiere hacer este favor, es que no le importo tanto. Pero claro, tu lenguaje de amor no tiene por qué ser el servicio. Y a lo mejor todo el otro tiempo, a lo mejor tu lenguaje de amor es pues que me piropeas, ¿no? Es muy verbal, qué guapa estás hoy, o qué bien te sientas esto, o te sientas al lado y me toca. Pero claro, si para mí no es un lenguaje de amor, si en ningún momento nos lo comunicamos, puedo no estar percibiendo eso y en cuanto busco el lenguaje de amor que yo entiendo en mi paradigma, que es el verdadero, porque es el que yo tengo, y no me lo ofreces, es como, ya no está al mismo nivel. Él ya no me quiere tanto, porque si no haría esto, si no haría lo otro, cuando a lo mejor llevas todo el día comunicando el amor que sientes por mí, y si yo no sé qué es ese, pues no me entero. Así es. Pues me parece que es una buena forma de cerrar el episodio con ese consejo. Que conozcamos a los lenguajes de nuestras parejas y no solamente de las parejas emocionales, que es donde lo que tú decías, no es donde se vive con más intensidad y se aprende más rápido, ¿no? También se falla más rápido, pero es con más intensidad. Pero ocurre de muchas formas, ¿no? En el entorno laboral, en nuestras relaciones de amistad, padres a hijos, etc. Aprendamos a reconocer que las grandes mentes se centran en las ideas. Evitemos centrarnos en los eventos y en las personas, porque no somos capaces de conectar a ese nivel. Se conecta al nivel de la idea donde realmente hay un trasfondo y podemos llegar a esa conclusión conjunta, ¿no? Así que nuestra invitación es que lo pongan en práctica. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.